Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stefano, bienvenidos a Reseña y bienvenidos a Tokyo Revengers. Vamos ahí. Ok, Tokyo Revengers es uno de estos animes populares que han salido en los últimos tiempos. Quiero hablar un poco de los animes hoy en día, que ya lo he hecho en varias reseñas, pero siento que al popularizarse tanto el anime y al existir nuevas plataformas que están invirtiendo en estas producciones, se están yendo muy por un estilo de formato, un estilo de historia que la verdad tiene muchas deficiencias. Muchos animes, ya sabemos lo del Isekai, que hoy en día es lo que más vende, pero los animes más populares que están saliendo no necesariamente son buenos. Ya he hablado un poco de Vinland Saga, que evidentemente muchos estuvieron en contra, pero bueno, es mi opinión y realmente es lo que pienso. Y con Tokyo Revengers me pasó algo no tan similar, porque yo creo que funciona Tokyo Revengers como anime, como producto, pero tiene muchos huecos. Yo creo que va en pro a lo espectacular, a generar momentos, y se olvida de muchos aspectos de más que nada de coherencia argumental, ¿no? Porque hay muchas fallas, muchos agujeros de guión, por así decirlo, que bueno, está mal dicha la frase, pero me entienden. Y falla mucho, al igual que muchísimos animes populares hoy en día. Hay excepciones, por supuesto. Jujutsu Kaisen me parece un gran anime, el mismo Demon Slayer y por supuesto Attack on Titans. Pero los últimos años, ahora con Netflix, con Crunchyroll sacando producciones, siento que no es que esté bajando la calidad, porque la cantidad de animes que siguen saliendo son muchísimos, pero sí que se está optando por un formato que utiliza muchas características que son similares, la verdad, y que en muchos casos no funciona. Pero hemos venido acá a hablar de Tokyo Revengers. ¿De qué va? Básicamente pues es una historia de pandilleros. De hecho, el mismo mangaka durante su juventud fue pandillero y trató de reflejarlo en una historia. Vamos a seguir a nuestro protagonista que puede, entre comillas, viajar al pasado. Y este es uno de los grandes defectos en aspectos de coherencia argumental, ¿no? Es totalmente... Vamos a hablar después de eso. Pero todo lo que pasa en el pasado que tiene que ver con pandillas me parece bastante interesante. Entonces, puntos positivos del anime. Primero, los openings. Los openings están excelentes. Los endings también, por supuesto. Segundo, la animación no me parece mala. Me parece que tiene un estándar bastante alto. Las batallas no requieren una animación espectacular. No tienen coreografías como Cowboy Bebop. Y tampoco tiene, no sé, poderes o cosas así como otros shonens, ¿no? Pero con las pocas peleas que hay, pues me parece que está bastante correcto. Los seiyus me parecen genial. Y después en aspectos técnicos yo me parece que no está nada malo, y mantiene un gran estándar de calidad en todos esos aspectos técnicos. Lo que sí, un puntito ahí que me gustaría tocar: tenía un capítulo que no estaba en japonés, lo vi doblado, y si bien el doblaje de los personajes principales me pareció bastante bueno, debo admitir que el de los secundarios, de muchos secundarios, no me convenció. Y bueno, vamos ya a aspectos un poco negativos. Y tiene varias cosas negativas, desafortunadamente. A ver, principalmente el anime me encantó, lo he disfrutado, pese a que no considero que es un mal anime, tampoco diría que es uno bueno. Pese a que me parece un anime muy entretenido y que vale la pena ver, porque no, es muy enganchante. Son más de 36 capítulos por ahí. Se viene una nueva temporada, pero tiene errores y hay que decir los errores, para eso están, ¿no? Y principalmente es viajes en el tiempo. Lo de viajes en el tiempo es muy complicado de elaborar. Ya he mencionado previamente, hay animes que lo han hecho excelente. Steins Gate, por ejemplo. Y tenemos películas como Volver al Futuro, que tal vez venga por aquí un físico cuántico, ¿no? Que me va a decir, nada, que Volver al Futuro no tiene sentido, bla, bla, bla. Vale, pero para la película lo que te explica, yo creo que es bastante bien entendible y no te mareas. Entonces, aquí no te explican absolutamente nada de cómo funciona Viajes en el Tiempo. No hay ningún tipo de diálogo de exposición. Tú lo intuyes por tu propia cuenta. Y no tiene sentido, porque se pasan por el forro, la verdad, muchas cosas como el efecto mariposa, entre otras. Pero digamos, inclusive apagando el cerebro, haciendo como muchas personas que me comentan, que de verdad es que de los peores comentarios que he leído, que es un anime, no esperes realismo. Bueno, poniéndome como esas personas que no esperan realismo, aún así el anime, la verdad, no funciona en ese aspecto específico de viajes en el tiempo, porque siempre se está muriendo la chica, hacen un pequeño cambio y se modifican muchas cosas, pero otras no. La manera en cómo van cambiando las cosas no tiene coherencia. Y además está el aspecto de cómo funciona esto, ¿no? Porque primero tienes que
aceptar que por algún motivo aleatorio de la vida puede ir y regresar del pasado, y que por algún motivo la conexión es con el tipo que se agarra de la mano, y que la manera en cómo lo convence para que el hermano menor, Naoto creo que se llamaba, en un futuro se convierta en policía y le haga caso y crea que realmente está viajando en el tiempo, me parece bastante descabellado. Y aún así son cosas que dices, bueno, esto pasa en los primeros capítulos, en el primer, segundo capítulo, entonces voy a aceptar lo que me estás ofreciendo para que no choque con la historia constantemente. Y aún así, cada vez que regresa al futuro, hay conflictos que a mí la verdad no me convencen. Por ejemplo, esto de siempre querer evitar que alguien muera. Está con pandillas, o sea, evidentemente alguien siempre va a morir. No sé qué espera de la Toman, este futuro idealizado que tiene Mikey. Son pandilleros, va a morir gente, va a pasar evidentemente. No voy a entrar, mira, es que estoy siendo muy amable, no voy a entrar al aspecto de cómo romantizan el tema de las pandillas, porque es un shonen, es para jóvenes, no vale la pena meterse y decir, bueno, están romantizando demasiado, la gente va a querer salir a hacer sus pandillas, porque no va a pasar evidentemente. Además hay un aspecto que a mí me parece súper interesante, y es el cómo el japonés a través del anime, a través de un arte, representa esas ganas eufóricas que tienen de escapar de su rutina, de su vida, ¿no? Muchísimos de los animes de hoy en día son personajes que de alguna u otra manera, sea muriendo, sea viajando en el tiempo, siendo transportados, se alejan de su realidad. Y aquí pues es, por ejemplo, y es una fórmula que me parece, oye, brillante, le voy a dar su puntazo a favor al mangaka, que con una sinopsis simple, con un argumento nada fuera de lo común, atrae dos grandes públicos objetivos, tanto los adultos como los jóvenes. Tienes al adulto que regresa a la época escolar, que para muchos es el mejor momento de su vida porque no había responsabilidades, etc. Entonces ahí, oye, atrapas al espectador adulto que quisiera cambiar algo en su vida, y a la vez, al estar en un contexto juvenil, en la escuela, pues coges también a la gente joven, y ahí tienes dos grandes públicos objetivos que ha hecho que el anime sea súper popular, porque no hay nada del otro mundo, son pandillas y ya está. Entonces me parece interesante esa sinopsis, ese argumento que coge el anime. Y además debo admitir que pese a los errores que tiene, pese a que hay personajes que tienen 14 y que parecen de 25, que nuestro protagonista en ningún momento crece, o sea, de hecho creo que de joven parece más adulto que de adulto, que hay cosas sin sentido como que un chico de tercero de secundaria de un golpe noquea a un tipo de que es adulto, que ya terminó la escuela. O sea, por más pandilla, por más físico que tengas, inclusive no es que tenga tanto físico, pero bueno, no puedes tan fácilmente derrotar a alguien 3 años mayor que tú a esa edad, cada año que pasa, y la diferencia realmente es muy notoria. No es lo mismo que se enfrente a alguien de 30 con alguien de 35, a que se enfrente a alguien de 12 con alguien de 17, o sea, hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, quitando todas esas cosas de lado, me parece que el anime tiene personajes con alma, con corazón, y he visto muchas críticas negativas. Cuando vi en My Anime List, porque siempre que termino un anime le pongo la calificación, ya después de ponerle la calificación vi que tenía muchas reseñas negativas, y wow, me pareció sorprendente, porque normalmente la gente que ve anime es muy amable con el anime, no le pide mucho, la verdad, y es por eso que hay tantos animes malos que son populares. Pero me sorprendió que muchos estuvieran en contra del anime en muchos aspectos, sobre todo estos que estoy comentando. Pero lo que sí no vi mucho, porque había muchas críticas destructivas, era que, pues, para mí al menos, los personajes están escritos con corazón, de verdad. Esta hermandad que gira en torno a Mikey, Baji, Draken y todos estos que crearon la Toman, oye, la verdad que sí llega al espectador y sientes la muerte de Baji, no al punto de llorar, pero lo sientes, y sientes las reacciones de los personajes, y tienes un buen protagonista que se gana el cariño de todos y de los mismos espectadores, porque no es alguien sobresaliente en nada, ni en estrategia, ni en fuerza bruta. Entonces es un tipo que a puro corazón se gana el cariño de una pandilla que en un futuro será la más grande de todo Tokio, de todo Japón. Entonces me gusta mucho eso, la manera en cómo el mangaka afronta esta historia y la ruta en la que decide llevarla.
Si bien hay muchos errores que ya he mencionado sobre los viajes en el tiempo, argumentalmente, la construcción de ciertos personajes, el realismo que no existe prácticamente y está en un mundo real, la ausencia de los padres que están en prácticamente todos los animes, pero a ver, que le estén agarrando de golpes a tu hijo todos los días. Hay algo mal, ¿no? Inclusive los padres de Hinata, pero bueno, de hecho, ahí también me gusta mucho el personaje de Hinata. Los personajes me parecen queribles, más allá de que haya ciertas incoherencias con uno que otro. Me gusta muchísimo Draken, Mikey, el mismo Kisaki, el villano, me parece verdaderamente memorable. Eso es un villano que te acuerdas de él por el diseño, por las cosas malas que hacen. Si bien llega un punto en que el anime parece que entra en un bucle de repetición, de que pues arregla algo y no, arregla algo y no. Me gustaría que, si bien por un tema de que la historia dure más, tenga que volver al pasado, no sea por los mismos motivos, ¿no? Tal vez para evitar un acontecimiento específico, no porque siempre se muera Hinata y que pasa algo con Mikey. Bueno, la última es que Mikey, spoiler, asesina a todos. También hay un tema ahí con Mikey medio raro, pero bueno. Las historias de orígenes de muchos personajes me parecen buenas, pero como ya le he dicho, el anime tiene muchos puntos negativos que no afectan al entretenimiento de la historia, que eso a mí me gusta mucho, porque sí, a ver, hay ciertas películas que son guilty pleasures. Yo creo que este no llega al punto de ser ridículo, el anime sí realmente se siente, pero hay defectos, es innegable. Y aún así me parece que es un anime que se debería ver, porque realmente pues, se hace querer. Son 36, 37 capítulos por ahí, no es mucho. Tienes buenos openings, buena música, buenos momentos. La verdad que no está mal. Y me lo he visto relativamente rápido. La verdad que los personajes, como ya lo he mencionado, todos los de la Toman me parecen buenos hasta cierto punto, ¿no? Hay ciertas cosas que son demasiado exageradas, porque no es un mundo de fantasía, este anime está en el mundo real. Entonces hay evidentemente ciertas cosas que se van del realismo. Yo te puedo aceptar que por un tema de que sea más espectacular, pues las peleas no sean tan realistas, ¿no? Pero después hay ciertos aspectos sociales del cómo viven ciertas personas, el tema de la policía y estas cosas, el tema medicinal, ¿no? O sea, cómo se recupera. Es increíble lo que aguanta nuestro prota, pero bueno, hasta cierto punto se pueden dar libertades, ¿no? Dejar de decir, ya, te perdono esto porque la historia está entretenida. Pero no constantemente, no tantas cosas. Hay que aceptarlo. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Es lo que hay. Volviendo al tema de viajes en el tiempo, más allá de lo rebuscado de cómo él consigue este poder, ya habiendo dicho las cosas negativas, me faltó añadir de que no entiendo cómo él no recuerda su pasado. Porque él viaja, o sea, cambia el pasado, vuelve al futuro. Y no es como muchas historias que ni bien vuelve al futuro se le mete toda la información de su nueva vida. No. Es como que... Es que no tiene sentido, porque es como que no lo recuerda, pero los recuerdos están ahí. Porque hay momentos donde él recuerda algo que pasó en esa línea temporal, pero es como si no recordaras toda tu vida y que simplemente lo recordaras si quieres recordar, ¿no? No sé si me dejo entender. Es rarísimo. Es como si sus memorias estuviesen bloqueadas y que para saber lo que ha pasado en ciertos puntos, él tiene que regresar. Y hay muchas cosas del pasado que él no recuerda. A mí no tiene sentido porque, a ver, entendería si fue un momento de un día aleatorio, pero si fueron cosas que pasaron durante varios meses, evidentemente tienes que recordar, por más que hayan pasado 12 años, ¿no? Ahí también, es que ya les digo, tiene esas cosas que lo perdonas porque la historia está entretenida, pero son defectos. Y además, y esto es algo que puede que no tenga sentido, pero lo tiene, es que el tipo se inventa el guión sobre la marcha. Ustedes dirán, bueno, evidentemente, ¿no? O sea, vas avanzando en la historia, ¿no? Porque en los mangas, pues, no es que ya tengas toda la historia y lo publicas. No. Vas semana a semana sacando nuevos tomos. Pero, puede pensar, ¿no? Por ejemplo, tenemos One Piece, que estamos hablando de uno de los shonen más largos de la historia. Y tiene ciertas cositas, no tiene toda la historia al 100% detallada el mangaka, pero sí sabe que este personaje va a aparecer varios tomos más adelante. Sí sabe cómo este personaje va a terminar. Sí sabe por dónde va a ir esa historia, ¿no? Y así en muchos mangas, sin necesidad de que sean shonen, ¿no? Ya sabe, bueno, al final va a ser esto. ¿Cómo llego de acá a acá? O ya sabía el rumbo que iban a tomar estos personajes y simplemente a lo largo de los capítulos iba puliendo la historia o por ahí añadiendo matices. Acá se siente que el mangaka es como que, bueno, cambia lo que quería cambiar en el pasado. Dice, bueno, ¿qué nuevo puedo poner para que tenga que regresar al pasado? Uy, vamos a poner que Mikey asesina a todos ahora.
Entonces va a regresar, pero no hay que decir exactamente cuál es el motivo que Mikey hace que empiece a asesinar. Entonces, y empieza a escribir. Eso es lo que se siente, porque si se dan cuenta son mini historias básicamente, porque es conflicto, soluciona el conflicto, va al futuro, hay un nuevo conflicto que solucionar, regresa al pasado. Conflicto, soluciona el conflicto, va al futuro, hay un nuevo conflicto que solucionar, regresa al pasado. Entonces, todo lo que tiene que ver con Kisaki funciona porque es un solo antagonista. Y bueno, termina haciendo que lo expulsen, etcétera. Pero ahora se viene un nuevo arco y me puse el manga, honestamente, quería saber cuánto faltaba. Y falta un huevo para acabarlo. Y Kisaki sigue ahí presente. Entonces, me parece que demasiado extendido está el anime. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa. Hasta el momento va bien dentro de sus innumerables errores que tiene. Y bueno, eso fue todo. A ver, no hay mucho que explorar de los personajes. De hecho, sí, podría hablar de todos. Podría hablar de Draken, podría hablar de Mikey, que no son personajes acartonados porque tienen sus historias, pero no los veo lo suficientemente enriquecedores como para hacer un desglose en los personajes. No estamos hablando de personajes de Monster, no hay un Johan, no hay un Tenma. Tenemos a nuestro personaje principal que cumple ciertos arquetipos de personaje principal de shonen, ¿no? De tipo bonachón, corazón puro, que lo hemos visto en Naruto, en One Piece, en Hunter x Hunter. Es el arquetipo, no voy a decir estereotipo, porque es más que un arquetipo de este tipo de personajes. Y después tienes varios arquetipos de personajes que hemos visto en muchos shonens también, solamente que sin poderes, ¿no? Entonces, un poco más, entre comillas, aterrizado a la realidad. Tenemos el tipo que pelea bastante bien, tenemos al tipo que es medio loco, que disfruta peleando, tenemos a, yo qué sé, un tipo que es súper a lo Zoro, súper leal, al gran líder, ¿no? Que es súper cool, molón. Entonces, si bien no aparecen personajes acartonados porque le dan background, Draken tiene su historia, vemos como el tipo pues no ha tenido familia, ha vivido básicamente en un prostíbulo, con varias chicas, ¿no? Ahí creció allí, vemos a Mikey, vemos a varios que han tenido sus problemas, ¿no? Mikey que perdió a su hermano, y bueno, vemos un poco la historia de todos y cómo esto de alguna manera justifica lo unidos que son, ¿no? La familia que son y lo leales que son entre ellos. Y bueno, está bien, pero tampoco digo que se inventen historias súper complejas o algo que no hayamos visto. No inventa nada Tokyo Revengers. Tampoco creo que esté en la necesidad de inventarlo porque no hay necesidad de que. Hay historias interesantes, por ejemplo, el último arco, ¿no? El de los hermanos, de los tres hermanos, ahí el pasado, y bueno, un poco exagera, ¿no? Como el hermano que le pega a la hermana, hay un montón de cositas ahí que la historia se pone un poquito exagerada, pero ahí cumple, tiene sus momentos emotivos, momentos pues enganchantes que son atractivos de ver. Pero nuevamente no me parece que haya, Kisaki tampoco me parece un villano, es un villano muy estereotipo del anime, sí, o sea, lo hemos visto 1.000.000 de veces, ¿no? Que se sabe poco de él y que es el típico controlador que parece ser bueno pero en realidad es malo y bla bla bla. No inventa nada y tampoco es que haya personajes que sin inventar nada sean muy enriquecedores. Por ejemplo, Naruto parece un arquetipo de personaje de shonen, ¿no? El tipo bonachón y todo, pero en realidad tiene un pasado ahí muy profundo, muy deprimente y después matices que se le van añadiendo a lo largo de la historia. Tienen los mejores amigos de nuestro prota que terminan siendo personajes de relleno prácticamente y ya sus amigos más cercanos vienen a ser los principales de la Toman. Por ahí medio que la historia va dejando ciertos personajes atrás, salvo Mikey y Draken. De hecho, Draken también se deja un poquito detrás en cierto momento. Mikey es el que está ahí siempre presente por ser el líder. Y cada vez es como nuestro prota genera lazos con los capitanes, con todos los de la Toman, que en el futuro pasará a ser el líder y todos tendrán esa lealtad absoluta por todas estas experiencias que está pasando. Entonces, como ya he dicho, el anime tampoco es para desglosarlo tanto y ya está. O sea, está súper divertido para pasar el rato y no está mal, la verdad. Pese a que tiene errores, tampoco diría que es malo, y eso que he visto muchas reseñas que critican mucho este anime y puedo entender el porqué, pero tiene corazón y está muy entretenida y yo creo que eso vale la pena. O sea, realmente son cositas a favor. Eso sí, si son muy exigentes puede que no les guste. Si solamente quieren pasar el rato y son de los que ven animes por ver animes y así porque les encanta el medio, pues lo van a disfrutar evidentemente.
Y bueno, eso fue todo. Le muestro que lo comparto en nuestro Instagram. Y Tokyo Revengers, un anime pues que se hizo bastante popular. Vamos a ver cómo sigue. Para mí no entra en un top 100 de mejores animes, pero está entretenido. El que viene sí entra en el top 100 y se llama Bacano. Chao, chao.